El 14 de marzo de 2010, trabajadores de construcción en una estancia abandonada cerca de Buenos Aires descubrieron algo imposible. Una motocicleta BMW R 100 RS plateada enterrada a 12 pies bajo tierra, 27 años después de su desaparición. Y junto a ella, el cuerpo de Klaus Schneider, un diplomático alemán que llevaba en su chaqueta documentos que cambiarían todo lo que sabíamos sobre el oro nazi. Según los investigadores, alguien definitivamente no quería que este hombre fuera encontrado jamás. La mañana del 14 de marzo de 2010 comenzó como cualquier otra para Miguel Rosas, un operador de excavadora de 52 años. Estaba trabajando en la demolición de una vieja estancia a 45 kilómetros al oeste de Buenos Aires, preparando el terreno para un nuevo desarrollo residencial. A las 9:34 de la mañana, la pala de su excavadora golpeó algo sólido. Miguel detuvo la máquina. Pensé que era una roca o una vieja tubería. Recordaría después. Bajó a inspeccionar. Entre la tierra rojiza vio un destello metálico, plateado, brillante incluso después de décadas enterrado. Miguel llamó a su capataz, Fernando Díaz. Ambos comenzaron a cavar con palas. Primero apareció un manubrio cromado, luego un tanque de combustible con la inconfundible insignia de BMW. Era una motocicleta completa, en posición vertical, como si alguien la hubiera conducido directamente a una tumba. Pero lo que los dejó sin aliento fue lo que vieron después. Un esqueleto humano todavía sentado en el asiento, con las manos en el manubrio. Vestía una chaqueta de cuero negra, perfectamente preservada por la tierra seca argentina. Fernando inmediatamente llamó a la policía. A las 10:47 de la mañana, llegaron 3 patrullas de la Policía Federal Argentina y el detective inspector Ramiro Vega, quien más tarde diría: en 23 años de carrera, nunca había visto algo así. Era como si el tiempo se hubiera detenido bajo tierra. Klaus Schneider nació el 15 de abril de 1935 en Múnich, Alemania. Era hijo de un oficial de bajo rango de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre murió en el frente ruso en 1944, dejando a Klaus y a su madre en la pobreza de la Alemania de posguerra. Klaus era extraordinariamente inteligente. Estudió Derecho Internacional en la Universidad de Heidelberg con una beca completa. Hablaba alemán, español, inglés y algo de italiano. En 1962, a los 27 años, entró al servicio diplomático alemán. Era meticuloso, reservado y profundamente ambicioso. En 1975, fue asignado al Consulado General de Alemania en Buenos Aires como agregado cultural. Oficialmente, su trabajo era promover intercambios culturales entre Alemania y Argentina. Pero Klaus tenía otros intereses. Su secretaria en Buenos Aires, Gabriela Moretti, ahora de 71 años, recordó en una entrevista de 2010. Klaus era encantador, siempre impecable con sus trajes grises y su reloj Omega. Pero había algo extraño. Cada 2 semanas, exactamente cada 2 semanas, desaparecía por 2 días. Decía que visitaba museos en el interior. Nunca preguntamos más. Klaus vivía en un elegante apartamento en el barrio de Recoleta. Conducía un Mercedes-Benz 280S negro del consulado durante el día. Pero su verdadera pasión era su BMW R 100 RS, plateada de 1978, que había comprado en Alemania y enviado a Argentina. Los fines de semana desaparecía en carreteras rurales. No estaba casado, pero mantenía una relación discreta con Isabella Cortázar, una profesora de historia de arte de 35 años. Klaus era sofisticado, culto, generoso
dijo Isabella en 2010, con lágrimas en los ojos. Me llevaba a restaurantes caros, me regalaba joyas, pero nunca me llevó a su apartamento. Decía que era demasiado desordenado para visitas. Su salario diplomático era bueno, alrededor de 45.000 marcos alemanes al año, unos 75.000 dólares actuales. Pero Klaus vivía como si ganara el triple. Tenía cuentas en 3 bancos diferentes. Gabriela descubrió por accidente, mientras organizaba su escritorio, un talonario del Banco Ambrosiano de Milán, una institución conocida por sus conexiones con el Vaticano. Lo que nadie sabía era que Klaus Schneider había heredado algo más que pobreza de su padre. Había heredado un secreto, un mapa, una lista de nombres y una conexión con el oro que los nazis habían saqueado y escondido en Argentina después de la guerra. El 23 de agosto de 1983, un martes caluroso en Buenos Aires, comenzó de manera completamente normal para Klaus Schneider. 7:15 de la mañana. Klaus salió de su apartamento en Recoleta, vestido con un traje gris claro y corbata azul marino. El portero del edificio, José Álvarez, lo saludó como siempre. «Buenos días, señor Schneider». Klaus sonrió brevemente, pero José notó algo. Sus manos temblaban ligeramente cuando tomó las llaves del buzón. 8:30 de la mañana. Llegó al consulado. Gabriela Moretti lo vio entrar directamente a su oficina sin su habitual saludo matutino. Eso era raro en él. Klaus siempre era cortés. 10:45 de la mañana. Klaus recibió una llamada telefónica. Gabriela no escuchó la conversación, pero sí lo vio a través del vidrio de la oficina. Estaba muy tenso. Se pasaba la mano por el cabello, algo que nunca hacía. Arruinaba su peinado perfecto. 12:30 de la tarde. Klaus salió del consulado abruptamente, diciendo a Gabriela: «Tengo una reunión urgente. No regresaré hoy». Ella preguntó si necesitaba que cancelara sus citas de la tarde. Klaus solo dijo: «Cancela todo de esta semana». 2:15 de la tarde. Un empleado de una estación de servicio en la ruta provincial 6, camino a La Plata, recordó haber visto a un hombre con traje llenando el tanque de una motocicleta BMW plateada. Pagó en efectivo, billetes grandes. Parecía nervioso. Miraba constantemente hacia la carretera. 4 de la tarde. Isabella Cortázar recibió una llamada de Klaus. Su voz sonaba extraña, apresurada. Me dijo: «Necesito verte esta noche. Es importante». Le pregunté si estaba bien. Hubo una pausa larga y luego dijo: «Si algo me pasa, recuerda que siempre te quise». Pensé que estaba siendo dramático. 6:30 de la tarde. Klaus fue visto por última vez en una pequeña cafetería en el pueblo de San Vicente, a 52 kilómetros de Buenos Aires. La dueña, Carmen Ruiz, recordó vívidamente. Pidió un café cortado, pero no lo tocó. Solo miraba un mapa viejo extendido sobre la mesa. Tenía círculos rojos marcados en varios lugares. Cuando se fue, dejó el mapa. Lo guardé por años. 7:45 de la noche. Un granjero, Esteban Flores, estaba cerrando las puertas de su estancia cuando vio una motocicleta con un solo faro iluminando el camino de tierra. Venía rápido, levantando mucho polvo. Pensé que era un loco. Nadie toma ese camino de noche. 8 de la noche. Klaus nunca llegó a su cita con Isabella. Ella esperó en el restaurante hasta las 10 de la noche. Llamé a su apartamento. Nada. Llamé al consulado. Cerrado. Esa fue la última vez que supe de él. 24 de agosto, 9 de la mañana. Isabella llamó a la policía cuando Klaus no apareció en todo el día. El consulado alemán activó protocolos de emergencia. Klaus Schneider había desaparecido. La investigación fue asignada al detective Carlos Méndez de la Policía Federal Argentina,
un veterano de 15 años especializado en casos de personas desaparecidas. Lo primero que encontraron fue perturbador. El apartamento de Klaus estaba impecablemente ordenado, como si se hubiera preparado para no regresar. Su pasaporte alemán estaba en el cajón del escritorio. Su ropa, perfectamente doblada. Pero faltaban cosas. Su BMW R100 RS, su chaqueta de cuero y, curiosamente, varios archivos de su estudio personal. La investigación bancaria reveló algo extraordinario. 3 días antes de su desaparición, Klaus había retirado $75.000 en efectivo de su cuenta en el Banco de la Nación Argentina. El cajero recordó que Klaus pidió billetes de alta denominación. Pero lo más inquietante apareció cuando contactaron con Interpol. Klaus Schneider tenía un archivo. No era un archivo criminal, sino un archivo de persona de interés relacionado con el Banco Ambrosiano de Milán, que había colapsado en 1982 en un escándalo que involucraba al Vaticano, la mafia italiana y presunto lavado de dinero nazi. El Mossad israelí también tenía información sobre Klaus. Según un documento desclasificado años después, Klaus había estado en contacto con antiguos oficiales nazis que vivían en Argentina bajo identidades falsas. Era parte de una red que ayudaba a mover oro y artefactos robados durante la guerra. Isabella Cortázar estaba devastada. ¿Un criminal? ¿Klaus? Imposible. Era un diplomático. Pero cuando la policía revisó los regalos que Klaus le había dado, encontraron algo. Un broche de oro con una inscripción en alemán que databa de 1940. Era parte del botín nazi. El cónsul general alemán, Hans Weber, ofreció cooperación completa, pero también expresó dudas. Klaus era un empleado modelo. Si estaba involucrado en algo ilegal, lo ocultó perfectamente. La investigación reveló 3 teorías principales. Teoría 1. Klaus fue asesinado por sus socios criminales en una disputa por el oro nazi. Teoría 2. Klaus planeaba huir con el dinero y desaparecer, pero algo salió mal. Teoría 3. Klaus fue eliminado por una organización más grande que no quería que ciertos secretos salieran a la luz. La BMW R100 RS nunca fue encontrada. No había testigos confiables. El caso se enfrió rápidamente. En 1985 fue archivado como desaparición sin resolver, presuntamente muerto. Los años pasaron. Isabella se casó con otro hombre. Gabriela se jubiló. El consulado alemán siguió funcionando como si Klaus Schneider nunca hubiera existido. Pero en marzo de 2010, 27 años después, la verdad comenzó a emerger de la tierra argentina, cuando la Policía Federal Argentina excavó completamente la motocicleta y los restos de Klaus Schneider. Encontraron algo que cambió todo. En la chaqueta de cuero, perfectamente preservada, había un sobre de Manila sellado con cera. Dentro, documentos que databan de 1945 a 1946, mapas con coordenadas de estancias en toda Argentina y una lista de 47 nombres con alias y ubicaciones. Era un directorio completo de la red de escape nazi en Sudamérica. Pero lo más impactante fue un segundo sobre. Contenía registros de transferencias bancarias del Banco Ambrosiano a cuentas en Suiza y Paraguay, totalizando más de $180 millones, en valores de 1983. El oro nazi había sido convertido en dinero y movido a través del Vaticano. El análisis forense del cuerpo reveló que Klaus murió por un disparo en la nuca. Ejecución estilo mafia. La bala, calibre 9 milímetros, todavía estaba alojada en su cráneo. No fue un accidente, fue un asesinato. ¿Cómo llegó bajo tierra con su motocicleta? Los investigadores descubrieron que la estancia donde fue encontrado
Pertenecía en 1983 a un empresario argentino llamado Héctor Guillén, quien había muerto en 1998. Guillén tenía conexiones conocidas con la dictadura militar argentina y con grupos de extrema derecha. La teoría final del detective Ramiro Vega, quien lideró la investigación en 2010. Klaus Schneider fue citado a esa estancia con la promesa de una reunión importante, probablemente para discutir el reparto del dinero o para silenciarlo permanentemente. Lo ejecutaron, cavaron un hogar profundo con maquinaria pesada, pusieron su cuerpo en la motocicleta para hacerlo parecer un entierro ritual y lo cubrieron. Pensaron que nunca sería encontrado. Los documentos que Klaus llevaba consigo fueron entregados a las autoridades internacionales. Varios nombres en la lista ya habían muerto, pero 3 hombres ancianos en Paraguay fueron arrestados en 2011 por crímenes de guerra y lavado de dinero. Isabella Cortázar, ahora de 62 años, habló públicamente en 2010. Klaus me usó, me mintió, pero también creo que me quiso a su manera. Era un hombre dividido entre su pasado familiar y su conciencia. Al final, creo que iba a confesar todo. Por eso lo mataron. El consulado alemán en Buenos Aires emitió un comunicado oficial, reconociendo que Klaus Schneider había actuado fuera de su capacidad diplomática y que Alemania cooperaría plenamente con cualquier investigación relacionada con el oro nazi. Nadie fue formalmente acusado del asesinato de Klaus Schneider. Los principales sospechosos murieron décadas antes de que el cuerpo fuera encontrado. El caso fue cerrado en 2012 como resuelto, pero sin condenas posibles. La BMW 100 RS fue restaurada y ahora se exhibe en un museo de historia criminal en Buenos Aires, con una placa que dice: la motocicleta que guardó secretos nazis durante 27 años.